Familia hermosa de Tardes del Sol, continuamos con nuestro magazine de la buena energía con mucha información de mucho valor para todos ustedes. Como lo decía Vico hace un momento, en Cali y en muchas ciudades de Colombia y del mundo se ha venido aumentando un brote de dengue, esta enfermedad que es transmitida por la picadura de un mosquito y que por supuesto va desde un malestar leve hasta consecuencias mucho más graves. Por eso desde hace algunos años, cada 26 de agosto se celebra el Día contra el Dengue, un motivo para realizar educación, investigación e implementar diferentes estrategias preventivas para evitar que los ciudadanos pues sigamos siendo víctimas de esta enfermedad. Por eso recibimos ya en nuestra sala de la buena energía al doctor Juan Pablo Rojas, médico infectólogo. Doctor, buena energía, bienvenido. Buena energía, doctor, Buena bienvenido. Buena energía, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, hablemos de cómo estamos de dengue en Colombia en este momento. Dani hizo un panorama bastante claro de lo que pasaba. Yo creo que hasta hace 2 meses aproximadamente, pues había temor frente a, y entonces el mosquito, nosotros como programa tuvimos esa responsabilidad de mostrarle a la gente qué estaba pasando en cuanto a las cifras de dengue. Encontrábamos de contagios todo el tiempo y aunque sabemos que aún se siguen presentando, se disminuyó, se estabilizó o aumentaron. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? El 80% del territorio colombiano circula Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los zancudos pata y blanca, que son los que transmiten la infección del virus por dengue. Hasta el último boletín del Instituto Nacional de Salud, que fue emitido el 17 de agosto, se habían reportado en el transcurso del 2014, llevamos 284.000 casos de dengue en todo el territorio colombiano, dentro de los cuales más de 84.000 pacientes han sido hospitalizados y lastimosamente se han notificado 315 muertes por dengue. Entonces, esto es un tema de nunca parar con el dengue. Vamos a tener este brote epidémico. Hemos vivido diferentes brotes epidémicos entre el 2010, el 2012, posteriormente 2015, 2016, 2018, 2019 y desde el 2023 estamos viviendo un brote epidémico que ha ido disminuyendo gradualmente, sin embargo se ha sostenido en las últimas semanas. Y el Valle del Cauca y el Cali son los que más reportan a nivel país los casos de dengue. Sí, o sea, en esta ciudad y en nuestro departamento está súper concentrado entonces el mayor número de casos. Lastimosamente sí. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? Se debe a muchos factores. Primero que todo, estamos a los 900 metros sobre el nivel del mar. Eso favorece al crecimiento del mosquito, al criadero, exactamente, porque el mosquito te va a crecer hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Desde los 2.200 metros hacia abajo te crece muy fácilmente. Además vivimos en un valle, el valle del río Cauca, donde el agua estancada es tan fácil. Tenemos 7 ríos. Tenemos 7 ríos, ¿sí? Minería ilegal en los farallones. No tenemos un control adecuado de los residuos ni de las basuras. ¿Sí? Cuando nos acostumbramos o se acostumbra la gente a botar la basura en la cañería, eso obstruye, eso favorece el crecimiento del vector, porque llega el zancudito, coloca sus huevitos ahí y a los 3 días eclosiona y salen más y más zancudos. Doctor, yo le cuento un caso muy personal. Nosotros, la mamá de mi mejor amiga tenía una gripa y ella decía es gripa, es gripa, es gripa, y era un dengue, pero ella no lo diagnosticó y se tomó una aspirina y lastimosamente la mamá de mi amiga falleció. Eso pues fue un caso que pues imagínense a toda nuestra familia, fue muy duro para todos, pero entonces sí es importante que la gente sepa en sus casas que es importante el diagnóstico, pero que el tratamiento es aún más importante. ¿Por qué esa aspirina le afectó a la mamá de mi amiga tanto? ¿Qué es lo que sucede? Es que el dengue tiene 3 fases, la fase febril, que dura de 3 a 5 días, la fase crítica, que dura aproximadamente 3 días, y la fase de convalecencia. ¿Podemos explicarlas ahí rápidamente? Febril, pues es fácil entender que es fiebre, me imagino, intensa. Sí. ¿De cuántos grados aproximadamente? Entre los 38 a 40 grados, acompañado de escalofríos, dolor muscular, dolor retroocular, dolor detrás de los ojos, ¿sí? Y viene la fase crítica. La fase crítica es cuando descienden esas plaquetas. Las plaquetas son aquellas células que nos ayudan a cicatrizar. Por ejemplo, si yo me llego a cortar, llegan las plaquetas, actúan y cicatrizan muy fácilmente. En el dengue hay una disminución importante de esas plaquetas. Y si tomamos medicamentos que son antitrombóticos, o sea, que son antiplaquetarias, pues además de que están bajas por el dengue, y si tomamos aspirina
o si administramos dipirona, o administramos ibuprofeno o naproxeno, hacen que disminuyan aún más estas plaquetas. Entonces, por eso con el dengue es acetaminofén. Fundamental el diagnóstico, El diagnóstico. para poder saber qué medicamento debes tomar después de saberlo. Doctor, las enfermedades tienen una conocida para nosotros, no sé cómo le dirán en la medicina, un término que de pronto preocupa y es el tema de la variante. Y entonces hace poquito estaba leyendo información de la variante del dengue, una variante que se llamaba Cosmopolitan. Y decía, bueno, y entonces, ¿cuánto le va a ir el dengue? ¿Cómo funciona esto para que la gente logre entender? Porque lo vivimos con la viruela del mono, luego el coronavirus también nos entregó, bueno, antes nos entregaba como que no, la variante de tal, la variante de tal. ¿Es real que existe una variante del dengue y por eso es que tanto se va prolongando y no hay de pronto un control visible? Esa pregunta es muy importante porque dengue tiene unos hijos. Esos hijos se llaman serotipos. Entonces, en Colombia circulan los 4 serotipos, del 1 al 4, en todo el territorio colombiano. Y además de eso, cada uno de esos serotipos tiene hijos, que se llaman genotipos. Y ahí sí son diferentes genotipos dentro de los cuales se encuentra el cosmopolita, se encuentra el americano asiático. Entonces, son muchos genotipos que uno se puede infectar cuantas veces sea necesario por dengue por cada uno de esos genotipos. Imagínate. Claro, genotipos, Puede suceder. Dios mío. Entonces es importante primero conocer eso, saber que uno se puede reinfectar de dengue. Si llega otro zancudo en 6 meses, me vuelve y me pica, pues me vuelve a dar dengue si ese zancudo está infectado. Por eso puede los dar gripa dengue- eterna. ¿Nos puede dar dengue cuántas veces nos pique una zancuda con dengue? Exactamente. Si está ese zancudo hembra, si está infectada por dengue, y no solamente eso, el tracto gastrointestinal de estos mosquitos tienen la facilidad de convivir dengue ahí en el tracto gastrointestinal, también chikungunya, también Zika. ¿Sí? ¿En un mismo? En un mismo zancudo. Entonces hemos tenido casos como yo soy infectólogo pediatra, de casos de coinfección de dengue, chikungunya y Zika en un mismo paciente pediátrico y las manifestaciones clínicas son mucho más severas. Entonces viene la coinfección con otros virus también. Y Sí, lo yo- pediátrico incluso ha sido pesado porque incluso la clínica pediátrica que funciona habitualmente aquí en Cali colapsó hace algunas ¿sí? semanas por El Club casos Noel. de dengue, el Club Noel. Doctor, precisamente uno de los aspectos que aborda esta celebración contra el dengue hoy 26 de agosto es la investigación. ¿Qué tanto ha avanzado la ciencia, la tecnología, desde la infectología, desde la medicina, en tratamientos para que el efecto que sufren las personas infectadas con dengue o estos virus que acabas de mencionar incluso que pueden estar en la misma picadura para salvar la vida de las personas o para que en su defecto su presencia en el cuerpo no sea tan dañina? Ha avanzado mucho e incluso desde hace 3 meses ya llegó al mercado privado la vacuna de dengue a Colombia, en todo el territorio. Contra el dengue. Vacuna contra el dengue. Entonces, esta vacuna contra el dengue fue aprobada por el INVIMA desde los 4 años de vida hasta los 60 años de vida. Son 2 dosis, con un intervalo de diferencia de 3 meses una de la otra, con unos resultados impresionantes e importantes, que disminuye en más del 80% los casos de dengue grave, disminuye en un 90% los casos de hospitalización. Entonces evita que uno se muera por dengue. O sea, te da la enfermedad como tal, pero no son tan graves Te da las síntomas. consecuencias y los síntomas. Se te puede manifestar muy levemente y lo importante es que no te vaya a dar dengue grave si estás vacunado. Bueno, aparte de estar claros en que no podemos tener agua reposada, ¿qué otros consejos le podemos dar a nuestros televidentes en sus casas para prevenir esta enfermedad? Esa pregunta es muy clave e importante. El dengue se incrementa cuando está el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es cuando hay temporada de sequía. ¿Listo? Entonces, estamos entrando a ese fenómeno del niño. Entonces, las escasas lluvias que hay hace que se almacenen esos residuos de agua. Ahí llega el zancudo, hembra, coloca sus huevos, 3 días eclosiona, salen los demás mosquitos. Entonces, el fenómeno del niño está muy asociado con los picos epidémicos de dengue. Primero, muy bien como lo manifestaste, evitar esos vertederos de agua, ¿sí? Aplicar cloro si tenemos de pronto un recipiente de agua que la necesitamos, ¿sí?
Si tenemos esas llantas llenas de agua, pues eliminamos esas llantas o botamos eso. Utilizar el repelente cada vez que nos vamos a exponer, cuando llevamos a nuestros hijos a jugar fútbol o voleibol, etcétera, cuando vamos a hacer deporte, senderismo, que Cali es una ciudad deportiva y todo el mundo hace deporte prácticamente. El repelente, también utilizar el raid por la noche, lo conectamos, utilizar el angeo, si hay muchos zancudos, dormir con toldillos. Toldillo. El mosquitero. Es muy ¿sí? común. Y aquí lo clave y lo importante es que desde hace 3 meses ya tenemos vacuna de dengue. Entonces, y eso es una invitación a los tomadores de decisiones en políticas públicas, porque la necesitamos en el programa Empleo e Inmunización. Lastimosamente por ahora está en el mercado privado. Bueno, pues hay que hablar de las cifras que para muchos pueden ser insignificantes, doctor. De hecho, esta mañana salió un boletín precisamente hablando de los muertos en Colombia por dengue. Decían 106, que para muchos dirán, ay, pues un país como Colombia con tantos habitantes, pues 106. Pues que 106 debería ser 0, realmente. Cualquier día que se pierda, 1. Total. Y 2, doctor, que en nuestro departamento, ¿cómo estamos frente a eso para combatirlo? Seguramente las autoridades, aquí tuvimos a la secretaria de Salud, María Cristina Ledesmes, hablando de la secretaría departamental, y había una preparación frente a, y los hospitales tenían un plan, pero a veces, como dijo Daniela, hay centros que se descontrolan. ¿Qué sucede? Primero, ¿cómo estamos preparados y cómo estamos en cifras? Cada muerte es dolorosa, así sea 1, 2, 100, ¿sí? Una muerte es muy triste y lo más triste es que son muertes que se pueden evitar, que se pueden prevenir, ¿sí? Si hacemos un diagnóstico oportuno y rápido, como muy bien lo manifestaste, si hacemos un tratamiento oportuno, listo, y un manejo adecuado, podemos evitar esas mortalidades por dengue. Ya la fumigación, estamos cortos no solamente por el hecho de fumigar, es que el mosquito se ha adaptado tanto y ¿qué es lo que hace? El 80% de los mosquitos ya son resistentes a la fumigación. Entonces, Nada lo detiene. No. entonces ya toca desde uno en la casa estar pendiente de todo eso. Y además que un zancudo de estos puede recorrer 200 metros a la redonda. Entonces, yo no puedo tener zancudos, el vecino sí tiene lleno de llantas, etcétera. El zancudo pues viene, llega, hace la maldad, me pica, me pasa el dengue y se va fresco a otro lugar a seguir ¿Cuánto es la infectando. vida de ese zancudo, doctor? Esa es muy buena pregunta. Depende más o menos en promedio. ¿No es desde que pica y uno- se muere? No necesariamente, Sí, porque si se muere no transmitiría el dengue, ¿sí? Entonces, puede durar 2, 3 semanas. ¿Semanas? Semanas No. aproximadamente, ¿sí? Pues lo importante, doctor, es aplicar en casa y en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestro corregimiento, en nuestra vereda, en todas las zonas, estas medidas preventivas. Hoy, en la conmemoración de este día, que por supuesto pretende prevenir y también compartir los diferentes avances de la ciencia contra esta enfermedad, pues aquí en Tardes del Sol les contamos. Así que muchas gracias, doctor Juan Pablo Rojas, infectólogo, por ampliarnos el panorama sobre cómo está el dengue en nuestro país. Gracias, y en doctor. nuestra Buena región. energía. Gracias. Muchas por- gracias a ustedes por la invitación. Y quiero invitarlo, Doc, a que nos acompañe a ver una historia muy linda que hoy es protagonista en nuestras Tardes del Sol. Una fiel televidente de nuestra familia se dio a la tarea de participar en alguna de nuestras dinámicas y se ganó. Le obsequiamos un cambio de look. Ya conocimos parte de su gran historia de la mano de Fernanda y ahora de la mano de Maya, y nuestro asesor de imagen inicia ese cambio de look. Vamos a verlo.